Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia una vez más. 20 años, vamos para 21 años de este programa Charlando en Familia, que lo estamos escuchando en www.cx46.com, Radio América. Lo podés escuchar también metiéndote en CX46 Radio América. Lo estás escuchando a través directo o a través de Facebook Álvaro de Castro o YouTube. Pero ya le damos la primera participación a Aquiles Rodríguez. Adelante, Aquiles, con todas las noticias. Muy bien, muy buenas tardes a la audiencia. Es un gusto estar aquí una vez más para Charlando en Familia. Saludo a mis compañeros allí en estudios. Y quería leer algo, Álvaro, ya que sabemos que tenemos una audiencia que es muy fiel. Y dice así, dice que sabemos que Dios es fiel y cumple sus promesas. Dice el libro de Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, sí hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y dijo no ejecutará. Así que hoy me vengo con esta palabra para la audiencia, diciéndole que son fieles, muy fieles. Y Álvaro, quería pasarle a la audiencia los números de teléfono, que 1097-974868, después estamos en el 2400-4326, y también, ya que la audiencia es fiel, los vamos a esperar en HabitatNet para que depositen allí en la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Muy bien, grande Aquiles. Y ya presentamos al panel. Cancha de Goes, Pablito Camargo. Bueno, acá estamos en la ciudad misionera, una vez más saludando a la audiencia, saludando a todos aquellos que están escuchando este programa y aquellos que están viendo a través de las cámaras, y los bendecimos en el nombre de Jesús, sabiendo que, como decía Aquiles, Dios es fiel y verdadero, y hoy tiene una palabra para tu vida, hoy te quiere bendecir, hoy es día de bendición para vos. Rodrigo desde el Pantanoso no. No. Progreso. De progreso. Siempre progresando, esa es la idea, siempre progresar como sea, siempre progresando. El gaucho. Exacto. El gaucho. Exacto. En cualquier momento vamos a hacer un programa todos con camiseta de fútbol. Pero bueno, acá estamos saludando a los que nos escuchan por Facebook Live de Charlando en Familia, en YouTube también de Charlando en Familia. Acordate que si nos escuchás por estos medios, si escuchás por YouTube o nos ves por YouTube, suscríbete a nuestro canal. Si nos ves por Facebook, ponele me gusta a la página, fanpage de Charlando en Familia, así cuando estamos transmitiendo te llega automáticamente. Y desde la República de Río Negro, con capital en Fraiventos, tenemos una doble visita hoy. ¿Qué tal, querida audiencia, querido panel? Quiero presentarles a un hombre de Dios de gran trayectoria en el país, un amigo personal, es el pastor Nelson Machado, desde Florida, el altar de la patria. Y bien, nos va a bendecir saludar. Nelson. Es un gusto estar en este momento acá con este prestigioso panel. Una bendición realmente desde acá, desde la República del Río Negro, Fraiventos, y realmente el tema que largó Aquiles es un tema interesante. A mí me gusta ver la parte real, pero también la otra parte real de la soberanía de Dios acerca del tema que se va a tocar en este momento, que abrió la cancha Aquiles. Es algo maravilloso confiar en ese Dios todopoderoso y saber que a pesar de nosotros mismos, Él sigue permaneciendo fiel. Bueno, una de las cosas que más nos interesa al ser humano es tener siempre alguna persona fiel. Por ejemplo, tener una esposa fiel en el caso de nosotros, tener amigos que sean fieles, tener un perro, que los perros son fieles, las mascotas, ¿viste? Una fidelidad tiene los perros, extraordinaria, que tiene gatos también.
Pero aquí, por sobre todas las cosas, el tema de hoy es tener un Dios fiel. Y en ese tema de fiel tenemos que hablar sobre la misma definición que tiene Él mismo, porque a través de su palabra Él se ha manifestado al ser humano a través de esa fidelidad. Dios no cambia. Dios permanece en su palabra, Él no puede cambiar en su forma de ser porque su esencia, y esto tiene unas ventajas enormes que en este primer día de la semana lo queremos compartir con la audiencia, porque el Dios que nosotros confiamos es fiel, se permanece tanto en el pasado, en el presente y en el futuro. Por eso largo allá para la gente que son mayoría en la República de Fray Bentos para que arranquen con este tema. Hay un término que me apasiona, me gusta mucho, que aparece en Apocalipsis 19, cuando viene Jesús en gloria, se le llama fiel y verdadero. Entonces, cuando vos tenés esa denominación, esa terminología, me está hablando de la esencia de Dios, del Señor Jesucristo, que es fiel, Él está siempre. Y fidelidad y ser verdadero es casi como sinónimo en la vida cristiana, porque en realidad ser verdadero y fiel implica que podés acudir a Él en cada momento, en cada lugar, y Él no te va a fallar. ¿Qué decís, Nelson? Obviamente que en Dios no hay ni sombra de variación. Si hubiera variación en Dios, pobre de nosotros, pobre del planeta, ¿verdad? Pero Dios es un Dios firme y estable y lo que ha prometido lo cumplirá siempre. Pero ahora hay algo que mientras están hablando ustedes y aquí les largó la pelotita al medio de la cancha, hay algo interesante porque debemos tener en cuenta que el hombre no es como Dios. El hombre no es fiel como Dios es fiel. Porque muchas veces nosotros somos infieles en una cantidad de áreas. Somos infieles. Por naturaleza somos infieles. Por naturaleza nosotros tendemos a fallar, a errar, a equivocarnos. Pero Dios nos dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿De qué me habla esto? En primer lugar, de que Dios conoce nuestra naturaleza caída, porque por más santo que seamos, hay algún ingrediente que nunca nos vamos a ver libre a menos que lleguemos al día donde Jesús nos lleva a la eternidad. Y es el ingrediente del pecado natural en el ser humano. Que eso nos lleva muchas veces a ser infieles, aunque querramos ser fieles. Pero como la misericordia de Dios es más grande de lo que nosotros podemos pensar o imaginar, Él igual cumple sus promesas, no solamente por amor a Jesús, si hablamos de Dios, sino por amor a nosotros, que Él nos redimió con la sangre preciosa de Jesús, y que Él ya sabía de antemano que íbamos a fallar 1,000 veces. Pero es como el padre que trata con su hijo, de enseñarlo y enseñarlo hasta que aprenda la lección. Y eso creo que es lo que hace Dios con nosotros, que aunque muchas veces somos infieles en una cantidad de áreas de la vida, Dios permanecerá fiel, no para que sigamos incurriendo en las mismas faltas, ¿verdad?, o fechorías, sino que para que nos corrijamos y busquemos a Dios y nos arrepintamos de corazón y sepamos que aún nosotros, siendo infieles, Él permanece fiel. ¿Para qué nosotros busquemos el camino cada día de ser fieles al que nos amó y nos ama con amor eterno? Muy bien, Rodrigo. El micrófono. Sí, ya, ahora sí. Lo que pasa es que el perro al lado está bravo y entonces lo... lo que les iba a decir, la definición de fiel en un diccionario, porque venimos hablando de que es fiel, pero algunos dicen, ¿y cómo? ¿Y qué entiendo por ser fiel? Porque Álvaro dijo, es ser como el perro. Pero la definición del diccionario dice que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones
y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. Eso es por definición lo que significa ser fiel. Y creo que es muy importante entender esta definición, ya que nos habla de ser firme y ser constante, ¿no? Porque hay gente que se te pega a vos por un momento, un instante, y vos decís, me encuentro, o nuestra fidelidad hacia Dios, porque también hablamos recién y desde la República de Río Negro ya quedó bautizado, hablaban de la fidelidad de Dios, pero también tiene que haber una fidelidad de nosotros los seres humanos hacia Dios, que creo que eso es importante, porque muchas veces nos encontramos con personas que en un momento, ante una necesidad, dicen, yo soy fiel a Dios, pero después que se les soluciona el problema, que las cosas empiezan a rodar mejor, si te he visto no me acuerdo. Entonces, también tenemos que hablar, no solo porque creo que en esta relación hay un vínculo no unilateral, donde Dios es fiel hacia nosotros, sino que también tiene que haber una fidelidad de nosotros hacia Dios, que esa es la que muchas veces yo me encuentro, por lo menos, en la que no es tan correlativa. Sabemos que Él siempre está ahí, pero ¿qué hay de nosotros hacia Dios? ¿Dónde está nuestra fidelidad hacia Dios? Que es mucho más importante, porque entonces cuando yo me mantengo fiel hacia Dios, Él también actúa de la misma manera, dándome las bendiciones que todos diariamente necesitamos. Sabés que yo en el año 82 me convierto a Cristo. Yo hasta los 33 años de edad fui ateo, con una formación agnóstica y humanista, y me convierto a través de una crisis económica que lo perdí todo en el año 82. Y yo recuerdo que cuando recibí un encuentro con el Jesucristo y después lo recibo como mi salvador personal, mi pastor Manuel Aquino, recuerdo, que él me empezó los primeros tiempos a hablar de la fidelidad de Dios y que Dios, ahora que yo soy hijo de Dios, no me iba a fallar. Y él me decía, tú tenés que ser fiel a Dios porque las promesas de Dios te van a bendecir. Y por supuesto, mi situación fundamental era economía. Y él me empezó a hablar sobre la prosperidad que me podía traer Dios para recuperar todo lo que había perdido. De hecho, el haber perdido mi casa, el haber perdido mi negocio, el perder la economía del sustento. Y me empezó a hablar de la fidelidad de Dios. Entonces, yo comencé, como había tenido un encuentro con el Señor, a creerle y empecé a leer la palabra. Entonces, en la palabra, por supuesto, me afirmé en aquellas cosas que me podía dar el pan nuestro de cada día y el techo que necesitaba. Y ahí empecé a encontrar que Dios me respondió a la fidelidad de su palabra. Porque a partir de ese momento me pasaron experiencias extraordinarias en el pan nuestro de cada día, y después, a prácticamente unos meses más adelante, el tema que me regalaron una casa. O sea, recibí una casa donde actualmente vive Rodrigo, donde vive mi hija Natalia, que fue un regalo de Dios por la fidelidad de su palabra. Pero por el otro lado, yo me sentí en el compromiso que yo le tenía que responder a Dios de la misma fidelidad, de la misma palabra que me había dado en la parte que me correspondía a mí. Y yo me acuerdo que me metí de lleno con Dios. Y empecé, acompañando a mi pastor a las cárceles, a los hospitales y todo, porque entendí que esto era recíproco. Y aquí viene justamente el resultado de una vida de un creyente. Que si bien Dios es fiel, como te lo mencioné hace un rato, pero nosotros tenemos que ser correspondientes a Dios en la fidelidad para que el Señor siga manteniendo su fidelidad de las promesas de su palabra para que nosotros alcancemos todas aquellas promesas para nuestra vida. Así que, Pablito, ¿qué opinás sobre este tema? Bueno, yo creo que la palabra de Dios dice que yo no elegí a Cristo, sino que Cristo me eligió a mí, ¿verdad? Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Para qué nos eligió? No nos eligió Dios porque algún día nos iba a fallar, ¿verdad? O sea, Dios no es el que falla en el asunto, en esta relación que tenemos, ¿verdad? Sino que los que fallamos somos nosotros, ¿verdad? Los que nos distanciamos de Dios somos nosotros. ¿De qué manera? De muchas maneras, con actitudes, con formas de ser, no haciendo lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Y yo creo que en esta fidelidad
tenemos que tratar de ser, de que vaya de un lado y del otro la historia, ¿verdad? Si bien nosotros no somos capaces quizás de poder cumplir con nuestra parte muchas veces, ¿verdad? Sí tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fortaleza, que nos dé la ayuda, que nos dé la bendición, ¿verdad? De que podamos pelear esta buena batalla de la fe que tenemos por delante, sin claudicar en ningún momento, porque Él prometió que nos iba a sostener en todo momento y en todo lugar. Que Él estaría con nosotros, dijo, hasta el fin del mundo, ¿verdad? Yo estaré con vosotros hasta el fin, ¿verdad? Y si va a estar con nosotros hasta el fin, yo quiero llegar hasta el fin, ¿verdad? Yo quiero estar confiando en esas manos benditas, en esas manos de poder que me van a hacer de que yo pueda llegar a una meta, ¿verdad? ¿Cuál es mi meta? Bueno, metas humanas tenemos una cantidad, ¿verdad? De hecho, cuando empezamos el año, siempre decimos, para este año tenemos tales metas a cumplir, ¿verdad? Ahora, ¿quién iba a decir que en el comienzo de este año todos dijimos va a ser un año de victoria, va a ser un año de bendición, ¿verdad? Y vemos cómo se fue desenvolviendo la historia y estamos viviendo hoy una realidad que no es conforme a lo que dijimos en el principio del año, ¿verdad? Entonces, tenemos que darnos cuenta de que a pesar de todo, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue estando con nosotros. Dios no se va a apartar en ningún momento ni a diestra ni a siniestra de nuestra vida. Dios no va a apartar su vista de vos ni de mí, sino que Él nos estará sosteniendo con sus manos, cualquiera sea la situación. Yo he vivido situaciones de todo tipo, he sabido vivir de todo, he sabido vivir momentos difíciles, momentos malos, momentos de bendición, momentos buenos, momentos de abundancia. Casi que te diría que no quiero decirlo porque no lo merezco, pero el apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad? He sabido tenerlo todo y he sabido perderlo todo, ¿verdad? Y Dios fue el que nunca me desamparó, el que nunca, no te dejaré, no te desampararé, estuvo siempre conmigo, ¿verdad? Y lo sigue estando y lo estará hasta que venga a buscarnos por segunda vez. Rodrigo. Que te veo, Iván, dale vos tranquilo, que te veo desesperado, tu cara siempre habla. Pasa que cuando me viene el WhatsApp, después me olvido, si no. Claro. Claro, si uno quizás se pone a comparar la correlación de fidelidades, es muy desparejo el asunto. Porque a Dios ser fiel no le cuesta nada. Él es Dios. A mí me cuesta todo, porque soy infiel de nacimiento. Entonces, no es correspondido el asunto. En ese partido yo pierdo siempre. Ahora, qué grande que es Dios, que Él genera los mecanismos necesarios para que yo sea por lo menos lo más fiel posible. Entonces dice el apóstol Pablo, gracias doy a Dios por el Espíritu Santo. Dios necesita que yo le sea fiel para bendecirme. Porque en definitiva, Dios quiere que yo sea fiel, no por Él, sino por mí. Dios necesita que yo crea para derramar su bendición. Esto es para aquel que le cree. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted recibió a Jesús como su Salvador, le digo a los oyentes, se arrepintió de sus pecados, usted comienza lo que se llama el nuevo nacimiento. ¿Y cómo se genera ese nuevo nacimiento, esa transformación que es paulatina? Yo acepto a Jesucristo, el espíritu de adopción entra en mi vida, por el cual clamamos Abba Padre, dijo Pablo, y Él comienza a transformarme. Entonces cada vez comienzo a ser menos infiel. Y ahí la cosa se equipara un poco, y después la Biblia enseña que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, o sea,
que Dios, para bendecirme, hasta proveyó al Paracletos, a una ayuda, para que yo le sea lo más fiel posible, desde mi corazón y desde mi esfuerzo. ¿Nelson? No, estaba Rodrigo. Yo creo, Iván, como vos venís diciendo, cuando Dios se acerca a nosotros, empieza a desarrollar cada vez más su imagen y semejanza en nosotros. Y una de las cosas es que nosotros somos infieles por naturaleza. De hecho, ahora no se puede, pero vos sabés que en Montevideo hay varios hoteles de alta rotatividad y siempre están llenos. ¿Y de qué son? De gente infiel, la mayoría de los casos. ¿No son recién casados? También, claro que no. ¿Entendés? Entonces, cuando uno se acerca, Dios empieza a desarrollar en nosotros su imagen en nosotros. Y no solo la fidelidad, sino el amor, un montón de cualidades de Dios que en el contacto con el Creador uno empieza a recibir y lo empieza a forjarse en nuestras vidas. Y hablando de la fidelidad de Dios, nos hace, por ejemplo, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, Dios es fiel y nos proveerá de todas las cosas, ¿sí? Uno se desespera porque a veces dudamos de la fidelidad de Dios. En definitiva, no tenemos la fe necesaria para decir, estoy en un problema de salud, Dios no es tan fiel como la palabra dice. Y entonces, en definitiva, lo que me está pasando es que yo no tengo fe. Pero cuando me empiezo a contactar con Dios a través de la oración, a través de la búsqueda de su palabra, se desarrolla en mí la imagen de Dios, lo que Dios es la esencia. Es como nuestros hijos. Hoy, por ejemplo, estos días pasados, Lucía hizo parte del programa que yo hago. Mirá, ya aprovecho la publicidad. ¡Ah, Dios mío! Lo hizo Lucía porque me ve hacerlo y entonces empieza a desarrollar lo que nosotros como padres le generamos a nuestros hijos. Y de la misma manera en el ámbito espiritual pasan lo mismo con nuestras vidas. Cuando nos conectamos más con Dios, aparecen esas cualidades. Y una de las primeras es la fidelidad de Dios, que siempre está. Uno lo puede abandonar, rechazar, puede insultarlo, pero en el momento que uno se arrepiente, ahí está Dios para decir, no importa lo que pasó, te vuelvo a recibir. Y eso es fidelidad. ¿Cómo estamos en tiempo, Rodrigo? Estamos bien. Álvaro. Sí, aquí. Sí. Álvaro, en Jeremías 3:33 hay una respuesta que es sensacional. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Grande Aquiles. Hoy está clarito Aquiles, ¿eh? Si hoy lo ponen en 9, mete todos los goles. Nos quedan tres minutitos todavía, así que pasamos a ver a quién seguimos, Álvaro. Con Pablo, le das el toque final a estos últimos 3 minutos de la primera media hora. Sí, le doy el toque final con lo que dijo Aquiles. Porque eso termina diciendo, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, Dios nos quiere mostrar esas cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos o que ni nos imaginamos, ¿verdad? Y yo creo que todo va en la relación, con Dios, la relación nuestra con Dios, la relación de intimidad con Dios. Tenemos que volver a la intimidad con Dios, ¿verdad? Siempre la gente va corriendo detrás de que me den una palabra y que me hable fulano, y que me hable mengano, y que me hable sultano. Y yo quiero decirle a los que están escuchando del otro lado que Dios habla hoy, y Dios habla hoy a través de su palabra, ¿verdad? No es necesario, si bien Dios puede usar a alguien para que te dé una palabra, pero Dios quiere hablar contigo personalmente. Y Dios quiere hablar contigo personalmente a través de su palabra que es fiel y verdadera, ¿verdad? A través de su palabra que es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo del corazón, hasta partir el alma y el espíritu, ¿verdad? Esa palabra que nos da vida, esa palabra que nos bendice, esa palabra que cuando se transforma, como decía ayer, se transforma del logos a rema,
comienza a restaurarnos, comienza a bendecirnos, comienza a fortalecernos, comienza a darnos esperanza, comienza a darnos bendición, comienza a abrirnos los ojos espirituales como hizo con Giesi, ¿verdad? Giesi se veía rodeado por un ejército que le querían cortar la cabeza a su amo, ¿verdad? Y el amo, Eliseo, tuvo que orar por él y poner sus manos en sus ojos para que sus ojos espirituales se abrieran y él pudiera ver que más eran los que estaban con él que los que estaban en su contra, ¿verdad? Había un batallón de ejércitos celestiales rodeando a los enemigos. O sea, no estamos solos, no estamos desamparados, no estamos maltrechos, al contrario, Dios nos ve en victoria y bendecidos en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos. Vamos a un corte. No tenemos lucha contra sangre, no tenemos lucha contra carne, y no tenemos lucha contra sangre, no tenemos lucha contra carne. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que puedan resistir el día malo del Señor. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, con la coraza vestido de justicia. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, con la coraza vestido de justicia. Calzado los pies con el evangelio de la paz, calzado los pies sobre el evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe en Dios. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, palabra de Dios. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración, orando en todo tiempo, con toda oración, orando y suplicando por todos los santos de Dios. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, palabra de Dios. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración, orando en todo tiempo, con toda oración, velando y suplicando por todos los santos de Dios. Orando y suplicando por todos los santos de Dios. Velando y suplicando por todos los santos de Dios. Seguimos. Bueno, y seguimos esta segunda parte de este programa Charlando en Familia, y le vamos a dar nuevamente la oportunidad a Aquiles para que esté dando las informaciones a todos los oyentes. Bueno, Álvaro, invitamos a todos los oyentes de este programa a que, si querés llamarnos, tengo 2 teléfonos para darte, por oración, por fortaleza, por lo que sea. No tenés nada más que llamar al 097-974868. También nos podés llamar al 2443-26. Y también nosotros te pedimos que vayas por HabitatNet y colabores con el programa Charlando en Familia, a cuenta 1904. Yo quiero aprovechar a dejar unos saludos que nos han dejado en las redes sociales. A ver si a Daniel Almada, no sé si lo conoce, me parece que sí. A Fernanda Mendieta, Sandra Roja, Fernando Espárrago, Fernando Terrazo, algunos que nos dejan mensajes en las redes sociales y que queríamos también ver. Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez. Bien, también. Ese por teléfono, ¿no? Ese fue por teléfono. Sí. Así que alguna de las formas que estamos comunicados. Él escucha, se enganchó con el programa hace unos programas atrás y hoy ya me llamó para felicitar por el programa y estuvimos charlando un rato allí, en familia.
Le damos una bienvenida a todos aquellos que a través de este gran cambio que ha habido, porque nosotros tenemos que destacar que en este año 2020 para nosotros esto ha sido un cambio extraordinario. A nosotros, en cierta forma, esta pandemia nos ha bendecido porque nos ha obligado a salir del tradicional mensaje grabado por WhatsApp a la Radio América, y hoy podemos salir simultáneamente por YouTube, por Facebook, y vamos a seguir metiéndonos en distintas áreas como ya todos nosotros lo estamos haciendo, y en cierta forma esto nos ha abierto el abanico de poder llegar a muchísima gente de distintos países, sobre todo latinos, y estamos deseando buscar alguna fórmula de poder entrar también en el mundo que habla de habla inglesa fundamentalmente, porque tanto Iván como nosotros tenemos muchos contactos a nivel internacional que vamos a ver en el correr del tiempo cómo lo vamos a ir elaborando. Pero seguimos en este programa Charlando en Familia, hablando sobre una característica, una de las cualidades que distingue a Dios, que es ser fiel. Y el fiel con mayúscula porque, como decías en el pasaje del libro de Apocalipsis, aparece fiel y verdadero Jesucristo. Y esa fidelidad es lo máximo que nosotros podemos tener para que nuestra vida sea realmente una bendición grande y poder recibir esa fidelidad en sus promesas, porque hay cantidad de oyentes que en este momento están necesitando, por la situación que están pasando, de la fidelidad de Dios en el pan nuestro de cada día, en la provisión del trabajo, en la solución de los problemas familiares que se dan por ese hacinamiento que se da en esta pandemia, y también el cubrirnos de toda enfermedad y dolencia por toda esta peste que están dando por ahí. Así que en esta fidelidad de la palabra, en las promesas de la palabra de Dios, nosotros queremos tocar esto porque Él nunca ha fallado en esas áreas. Y por eso le damos allá a Pablo y a Machado para que compartan parte de esta fidelidad de Dios en esas áreas. Dale, Iván. Nelson. Iván dijo. No, dale. No, Estaba escuchando muy atentamente lo del apostolísimo Álvaro de Castro. Bueno, un varón de Dios que siempre le ha admirado, y realmente que uno tiene que ser profundamente agradecido a Dios por la gran fidelidad hacia nosotros, digamos en primer lugar a los que Él ha llamado, porque Él nos llamó a nosotros, ¿verdad? No fuimos que nosotros, que hoy me entrego a Cristo y lo sigo, no. Él nos llamó a nosotros, porque el hombre no tiene capacidad espiritual en sí mismo para salvarse por causa de la naturaleza pecaminosa. Pero Él nos llamó un día en su fidelidad y en su amor, y hasta el día de hoy yo pienso en mi persona y bueno, en la persona del apóstol Iván Romanowski, que hemos pasado 1001, porque hemos pasado de todo, y cada uno ha pasado lo suyo, ¿verdad? En la vida cristiana, en la vida familiar, en la vida eclesiástica. Pero si hay algo que podemos rescatar con brillo, es la fidelidad de Dios, que nunca se ha apartado de nosotros, aún jamás, en tiempos donde nosotros hemos como abrigado, calentado la infidelidad, porque este tema, el otro, aquel, esta circunstancia, esta situación, no se da como nosotros queremos. Sin embargo, en el tiempo, porque todo también se extiende hacia el tiempo, en el tiempo, corto, mediano o largo, hemos visto la fidelidad de Dios en el matrimonio, con los hijos, con la iglesia, con los pastores, en el área económica, hemos visto la fidelidad de Dios en nuestra salud, en tantas áreas hemos visto la fidelidad de Dios impresionantemente, que para mí, en mi caso particular, me ha aumentado la fe y la confianza de poder esperar en Él, a pesar de las situaciones contrarias a mi naturaleza. Por eso es que hoy yo quiero resaltar la fidelidad de Dios, y como alguno de ustedes, de los panelistas, dijo, que aunque fuéramos infieles, Él permanece
Y una permanencia nos habla de algo constante que siempre está presente. Por eso la fidelidad de Dios nunca, nunca cambiará, ni nos dejará a aquellos que hemos sido llamados por Él. Tú tocaste un área muy importante que es el tema de la familia. Y yo conozco a la gran mayoría, Nelson, no estoy muy en contacto con tu descendencia, pero sí la de Pablo, la de Rodrigo, la de Iván. Y quiero un poquitito hablar sobre el tema de la fidelidad de la familia. Porque cuando uno recibe al Señor y empieza a servirle, hay una promesa que está implícita en ese cree tú y toda tu casa será salvo, que Dios prometió también a las generaciones venideras. Y de eso es importante porque hay parte de la audiencia que está escuchando este programa y dice, mis hijos no creen en el Señor, mis hijos están apartados, mis hijos, quiero que ellos se conviertan a Cristo. ¿Qué promesa le podemos dar a través de la palabra, Rodrigo? Tú que tenés ahora el ejemplo de que tu hija ha salido también hoy con el té con Jesús, y también Federico, y también Nicolás, vos sos un ejemplo de esa parte. Creo que una de las cosas que veo en mis hijos es que cada uno se desarrolla en áreas diferentes. Pero Claro. sí lo que hacen lo involucran a Dios, ¿no? Porque son características diferentes. Hoy Lucía salió, pero el que hizo toda la filmación y que le decía vamos a grabar de esto y que compaginó fue Nicolás. Entonces cada Nicolás, uno mirá. pone su grano de arena y creo que es muy importante lo que nosotros transmitimos, ¿no? El Dios, como hace unos programas atrás Iván decía, no el Dios de los templos, sino el Dios de nuestra casa, el que lo vemos desarrollar los milagros, los prodigios y que nos sostiene en las dificultades. Y creo que esa promesa es tan real porque cuando uno transmite los valores cristianos y nuestros hijos ven que Dios obra, ellos también lo hacen además de una forma mucho más natural y simple de lo que a veces nosotros lo pensamos. Es parte de su vida, es como que natural. Nosotros a veces, tengo que hacer esto, lo otro, pero ellos ya lo tienen como incorporado y qué bueno es, por ejemplo, yo doy muchas gracias a Dios que en mi familia todos aportan. A veces me tiran las orejas y dicen, papá, pero hiciste mal las cosas, que esto no es así, mirá, aprendé de Instagram y allá me enseña y yo a veces no las entiendo, pero transmiten un mensaje y comparten con un mundo diferente al nuestro y le llegan a otra generación que nosotros no le podemos llegar porque tienen otro idioma, porque tienen otras formas de expresarse. Sin embargo, esa transmisión de valores de fe, creo que, como dice la misma palabra de Dios, ¿no? Cuando lo instruimos a nuestros niños, cuando sean grandes no se van a apartar y van a estar ahí. Así que tampoco los presiono, simplemente dejo que Dios haga en ellos lo que tenga que hacer. Le dejo a Pablo, porque Pablo tiene un hijo al cual queremos mucho, que se ha formado desde chiquito en el Evangelio, ¿no? Porque si hay alguien que conoce la palabra de tapa a tapa es Lucas. Hablanos un poquitito de ese único hijo que tenés, Pablo. Bueno, ese único hijo creo que fue procreado en Florida, le digo para Nelson, que está ahí del otro lado. ¡Florida! ¡Oh, grande! Sí. ¡El bendito, el bendito! Creo que sí. Siempre tuvimos la duda, pero creo que sí, fue procreado en Florida. Como padre no podés decir lo contrario. En esa época mandaron a Ida de gerente al Tata de Florida. De Florida. Y recién nos habíamos casado. Entonces yo iba y venía todos los días en la cita, porque yo trabajaba acá, en Montevideo. Bueno, así estuvimos unos cuantos meses hasta que Aida quedó embarazada, y la mandaron de nuevo para Montevideo, a Tres Cruces. Así que ahí comienza toda la historia de Lucas, ¿verdad? Y Lucas, como decía unos programas atrás, viene siendo la cuarta generación de evangélicos en la familia. Y bueno, Lucas, como también ya lo dije, se crió durmiendo en los bancos de la iglesia, se crió durmiendo en un sillón que teníamos en la radio, porque al otro día tenía que ir a la escuela, pero los programas a veces se iban hasta la 1:30, 2 de la mañana. Y
Y tengo fotos de todo eso, y tengo videos de todo eso. Y allá estaba, porque estamos revolviendo una cantidad de cosas viejas, y a la misma vez lo tengo como Rodrigo, lo tengo trabajando a full en casa, meta a bajar programas y reactivando cosas que había dejado en el camino. Y bueno, y él está metido en todo eso porque la tiene recontra clara. Entonces, el asunto es muy similar al de Rodrigo. Todo lo que hace Lucas lo hace siempre guiado por lo que Dios le diga, guiado por lo que Dios le vaya guiando, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por eso, y a la misma vez está metido en una cantidad de cosas también, ¿no? Haciendo una cantidad de actividades. Y bueno, puedo decir que soy un bendecido de Dios, de tener un hijo, no solamente que es un hijo de Dios, sino que es una bendición para nuestras vidas. Lo ha sido siempre. En los momentos difíciles siempre fue, desde chiquito, el primero en decir, vamos a orar por esto. Y bueno, y él ha visto cosas fuertísimas, ha visto milagros, ha visto prodigios, ha visto la mano de Dios moverse tremendamente, ¿verdad? Entonces hoy veo cómo Dios se está desarrollando en él, y cómo él le da libertad a Dios para que lo haga, y veo las transformaciones día a día que está teniendo, ¿verdad? Cada vez más involucrado en la obra de Dios, sin dejar de estudiar, sin dejar de trabajar, ¿verdad? Y realmente puedo decir que Dios ha sido fiel en esto, Dios lo ha guardado en momentos que vivimos duros, lo ha guardado porque hay mucha gente que cuando vienen los momentos de sacudones y momentos duros, se apartan del camino, ¿verdad? Y él todo lo contrario. Él fue todo lo contrario, él vivió cosas muy fuertes junto con nosotros, y sin embargo, siempre ha sido esa muleta que he tenido en el camino, ¿verdad? Esa muleta que he tenido en el camino para que podamos seguir caminando en el nombre de Jesús. Así que tenemos grandes bendiciones y somos muy bendecidos. Creo que todos los que estamos en esta tarde hablando en esa área, somos muy bendecidos porque vemos la mano de Dios cómo se mueve en nuestros hijos. Iván, conozco a tus dos hijos, pero hablanos un poco porque hay mucha gente que está escuchando este programa y está necesitando una intervención sobrenatural de Dios en su familia. No solamente estamos hablando de los hijos, estamos hablando del esposo, de la esposa, de los nietos, de los hermanos, pero con esto les queremos alimentar porque en el servicio que nosotros hacemos a Dios, Dios también es fiel y también trata con nuestra descendencia. Así vamos. Yo soy el fruto de la oración de una madre. Qué bueno. Mi vida era un desastre, lo digo bien breve, yo termino con 17 años envenenándome para suicidarme. Soy hijo único, la herencia es solo para mí, gracias a Dios, eso te va aparte. Y mi madre, que la amaba por mí, oraba por mí, y me invitaba al culto, y yo, ¿qué culto? Con 14, 15 años tenía mi auto propio, olvídese, mi vida era otra. Pero un día la vida me acorraló, como conté recién, y cuando me descubren que yo estaba envenenado dentro de mi dormitorio, entran mis amigos, que eran incrédulos, entra mi madre, y lo primero que hace es poner su mano en mi cabeza y orarme. Ni al hospital me llevaron. Y ahí Dios me salvó de ese cuarto, donde casi muero incendiado años antes, pero tuve primero una madre que siempre clamó por mí.
respondiendo a la primera parte de la pregunta de Álvaro, madres, la oración de ustedes tiene una unción especial que no la tiene la oración de un padre. Exacto, de acuerdo. Entonces, madres, clamen por sus hijos. Demorará 1 año, 10 años, 20 años. Aún Dios te responderá después de muerta. Porque tú podrás morirte, pero tu oración va a estar en el trono de Dios. Entonces, no dejes de orar con fe por tu hijo. Tu hijo, Dios no te lo dio para muerte, te lo dio para vida. Dios no te lo dio para escasez, te lo dio para abundancia. Entonces declará, por más sinvergüenza que sean tus hijos, mi hijo es para bendición, mi hijo es para salvación, mi hijo es para vida, aunque todo diga lo contrario, aunque las circunstancias digan lo contrario. El otro punto fundamental es que tu casa vea que Dios te funciona, lo decía semanas atrás. Que tu casa vea que Dios te funciona. Yo estaba viendo ahora, mi hija tiene un emprendimiento de venta de, no sé si hay una maceta ahí, de macetas de madera con plantitas, las confecciona allí, y ya vendió como 50, es una cosa increíble. Y mi hija admira mucho a mi mamá, a mi abuela, a su abuela, que ya partió con el Señor, y en homenaje a la fe de su abuela, no al simple cariño familiar, le puso como nombre a su pequeña empresa, acá les muestro lo que hace mi hija, macetitas, ya tiene día más de 40, pinta, le hace decoraciones, gracias a Nelson, le puso Alba, arte y naturaleza, en homenaje a la fe de la abuela, porque la abuela le transmitió esa fe inquebrantable. Y redondeo bien cortito de esto, hay 2 cosas que yo le digo a mi vieja: el no tenerle miedo a nada. Vaya enfrente y hable, Dios lo va a respaldar. Y lo segundo es amar a Dios más que la propia vida. Entonces no te puede fallar, es imposible que falle. Es imposible, porque aquí erramos todo con el tema del principio, porque Dios siempre va a permanecer fiel. Dios solamente necesita de vos que le creas. Dios no se equivoca. Si estás escuchando esto ahora es porque Dios tiene planes con tu vida, a pesar de vos mismo, a pesar de quien seas y de lo que hayas hecho. Dios lo sabe, Dios no es tonto. Dios sabe tus debilidades. No es que las justifique o no, es que Dios te va a fortalecer para que las venzas, para que crezcas y para que te responda a cada anhelo de tu vida. Amén. Muy bien. Al finalizar vamos a estar orando por todos aquellos que están escuchando este programa y están orando por sus familiares, porque no están en los caminos del Señor, pero aparte, aunque no estén en los caminos del Señor, también hay algunos que le están haciendo la vida imposible, aún lamentablemente a veces hasta siendo creyentes. Entonces vamos a orar porque una de las cosas fiel que Dios tiene es que escucha la oración de todos nosotros. Y cuando uno dice, clama a mí, yo te responderé, es que hoy va a haber un clamor grande en este programa Charlando en Familia, por todos aquellos que van a reclamar esa área de su vida que en este tiempo de pandemia es tan importante. ¿Por qué? Porque hay gente que está insegura, qué le va a pasar, si va a vivir, si no va a vivir, si van a trabajar, pero hoy eso está enfocado en la fidelidad de Dios acerca de la máxima creación que ha hecho Dios el hombre y que Él es el creador de la familia. Por eso, Rodrigo, vamos a ir cerrando Quedan unos minutitos más todavía. Y yo quiero dar la participación a Nelson, que está ahí acompañando. No, he hablado bastante. Porque después de eso sí oramos. Interesante realmente el programa y el tema. Yo soy padre de 5 hijos. Tengo 6 nietos. En Brasil, en Estados Unidos, por todos lados. Y realmente que para mí es muy importante la familia. Y yo dentro de los 5 hijos tengo, bueno, hay cosas que no puede mencionarlas, pero siempre tenemos los destacados, aunque los amamos a todos por igual, ¿no es cierto? Pero nosotros con mi esposa hemos sido muy bendecidos a través de nuestros hijos.
tenemos una hija en Brasil, hace muchos años, con 3 nietos brasileros, que realmente es una tremenda bendición, siempre nos ha honrado, nos ha bendecido, orado por nosotros, en los momentos difíciles que hemos tenido que atravesar, tanto en la salud como en otras áreas. Ella se ha tomado el avión y ha estado con nosotros, ha orado, nos ha acompañado. También digo por una hija que tengo ahora en Estados Unidos, que se largó con una hija, está ya trabajando, y realmente esa hija desde chica nos honró siempre, en todas las áreas. Y no creo que esté pecando al decir que nos honró también en la parte económica. Ella, cada peso que agarraba, papá, mamá, este es mi diezmo. Cada situación difícil que atravesábamos, tanto en lo ministerial como en lo familiar, ella siempre pedía oración, ella siempre estaba pidiendo oración por sus padres. Y hoy somos los papis y el papi y la mami querida de su alma. Y realmente, para nosotros que somos padres, es una tremenda bendición y fortaleza saber que tus hijos te bendicen, te aman y te quieren como sos, y siempre están dispuestos a ayudarte y a dar lo mejor, y que te quieren y te aman así como sos, ¿verdad? Eso es lo importante, porque hay gente que de repente te ama y te quiere por lo que tenés, ¿verdad? Pero cuando tenés un hijo o una hija que te ama sabiendo cómo sos, ¿verdad? Y de esa manera te ama y ora por vos y te da para adelante, que ya vamos a salir y esto va a cambiar. Realmente eso, como padres o como madres, no tiene precio. No tiene precio el tener un hijo al lado tuyo que te está palanqueando, que te está ayudando para que salgas del momento difícil. Porque ¿quién no vive un momento difícil en la vida? Vamos a decir la verdad. Por ser pastores no quiere decir que no tengamos momentos difíciles en la vida. Los tenemos todos. Pero qué tremenda bendición es cuando tenemos nuestros hijos a nuestro lado que siempre están dándole para adelante y nos están empujando para que salgamos de las situaciones en las que nos encontramos diariamente. Por eso yo agradezco a Dios por mis hijos y por la bendición que son cada uno de ellos. Este es el mensaje que les quiero dejar en este momento. Y yo quiero aprovechar que está Nelson Machado para decirle que nuestra familia conoció al Señor gracias a mi prima hermana llamada Chichi, que fue la guardatemplo de Burgues, que le predica a mi madre. Mi madre nace en ese lugar, me predica a mí, 3 años estuvo orando. Yo le comparto cuando a los 33 años me convierto, mis hijos empezaron a venir a la escuela bíblica y hoy tenemos a los 7 nietos, están todos involucrados en la obra y damos gracias a Dios por la fidelidad de Dios que ha traído la familia, en este caso por una prima hermana. Así que hoy vamos a orar porque hay mucha gente que en este momento está orando por su familia y nosotros le queremos decirle que la fidelidad de Dios, el creador de la familia, es para que se salven, para que tengan un encuentro personal y cambien de actitud. Señor y Padre nuestro, en este momento ponemos delante de ti a toda la audiencia, acá y a nivel internacional, que en este momento están preocupados por su familia. Pero Señor, tu fidelidad en tu palabra dice, cree tú y toda tu casa será salva. Señor, tú visitarás hasta nuestra descendencia y por amor, Dios mío, a nuestras conversiones tú seguirás tratando con cada uno de nuestros familiares. Así que, Dios mío, en este momento interviene. Espíritu Santo, trata con cada uno de nuestros familiares, esposos, esposas, hermanos, hijos, padres, abuelos, nietos. Señor, haz una intervención sobrenatural porque confiamos en la fidelidad de tu palabra y confesamos la victoria en el nombre de Cristo Jesús, porque va a haber una intervención sobrenatural, que habrá un cambio, una transformación en las familias que nos están escuchando. Y te agradecemos por esa palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, ya estamos llegando al final del horario, ¿no? Ya estamos en hora. No te escucho, Rodrigo, no te escucho. Bueno, Ya estamos pasaditos, ya estamos pasaditos. Estamos pasaditos. Recuerden, mañana vamos a tener al apóstol Oscar Chávarri de Córdoba. Y ahora lo único que tenemos que hacer, decirle que mañana, a estas mismas horas, Charlando en Familia. Familia.